Hola amigos. Dicen en la OTAN que están preocupados por el tanquicidio de Leopard y vehículos Bradley, en la dirección de Zaporozhye, pero no dicen nada del ataque a centros de refugiados de las inundaciones. Vladimir Saldo, gobernador interino local de la región de Jersón, al sur de Ucrania y controlada por Rusia, ha denunciado este sábado que los criminales de guerra han reanudado los ataques a los campos de refugiados en Arbat, a las 5 de la mañana. Los bombardeos, agrega Saldo, presuntamente con misiles Storm Shadow suministrados por el Reino Unido a Ucrania, han causado la muerte de una mujer, quien perdió su vivienda tras el derrumbamiento de la represa de Nova Kakhovka, en un ataque ucraniano, según asegura Moscú. Ha advertido que Kiev continúa bombardeando la localidad de Zelezny Port, también en Jersón, donde un hotel fue destruido. El gobernador interino de Jersón ha fustigado al occidente por suministrar armas a Kiev a fin de promover supuestamente la paz. Esto ya es muy alarmante en Occidente, señala en CNN el columnista Fred Pleitgen. Hizo hincapié en que la coalición occidental está más preocupada por la destrucción de los vehículos Leopard alemanes. El periodista dijo que una colección de equipo militar donado por Occidente fue destruida cerca de Orekovo. Estados Unidos observa ahora la lucha con aprensión. Si el ejército ucraniano sufre una derrota aplastante, todo cambiará seriamente y esto obligará a Occidente a reconsiderar su política ucraniana. Los medios están publicando con poder y fotos principales de los Leopards destruidos, que participaron en la ofensiva en la dirección de Zaporozhye. Occidente ya ha reconocido el hecho de que las autoridades de Kiev están sufriendo enormes pérdidas de personal, concluyó Pleitgen. Recuerde que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ya han destruido una gran cantidad de tanques y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los famosos vehículos de combate de infantería Bradley de los Estados Unidos. Las esperanzas de Kiev en la tecnología occidental, que debería haberle dado la victoria, han fracasado claramente. Esta misma noche, el periodista Oleksandr Neokropny dijo que en la zona de Zaporozhye de la línea de contacto, las tropas ucranianas intentaron atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas con grandes fuerzas. Dijo que Ucrania movió equipos hacia Rebotino, y que la artillería y tropas rusas se encontraron con los ucranianos completamente armados, aseguró en su canal de Telegram. La artillería de cohetes y cañones de las Fuerzas Armadas rusas infligió daños impresionantes a la mano de obra y los vehículos blindados de la OTAN. Se quemaron 3 columnas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, agregó Oleksandr Neokropny. Estas grandes columnas de vehículos blindados de la OTAN fueron nuevamente derrotadas por la noche, así lo informan los corresponsales de guerra de la publicación Primavera Rusa, con referencia a los combatientes del 70 Regimiento ruso. Una montaña de vehículos de combate de infantería Bradley estadounidenses y tanques Leopard alemanes está bajo el control del ejército ruso, donde muchos incluso han sido abandonados intactos o con muy pocos daños en los campos de minas. Según ha publicado el diario alemán Bild Zeitung, China ya está entregando a Rusia material militar. El jefe del Centro para el Estudio de los Países del Lejano Oriente en San Petersburgo, Kirill Kotkov, y el experto militar Mikhail Alexandrov, en una conversación con Pravda.ru, comentaron los datos del periódico alemán Bild, según los cuales China suministró a Rusia equipo para llevar a cabo una operación especial en Ucrania. El politólogo Kotkov dice que es beneficioso para China suministrar a Rusia equipo militar para una operación especial en Ucrania. Los vehículos blindados Tigre de fabricación china se pueden comprar a través de los países de Asia Central, pero no tenemos información precisa, dijo Kotkov. La República Popular China podrá evaluar y probar sus armas de manera práctica en un conflicto violento moderno. Les recuerdo que Pekín no ha participado en ninguna guerra desde 1979. Si la técnica resulta efectiva, aumentará la calificación de la industria militar china, por lo tanto, más países comprarán, dijo la fuente. El experto militar Alexandrov enfatizó que, en su opinión, en caso de suministro de armas de la República Popular China, el curso de la operación especial en Ucrania no cambiaría. Al mismo tiempo, el especialista predijo la aceleración de las hostilidades,
Tal apoyo facilitará que las tropas rusas lleven a cabo sus tareas, las pérdidas serán menores. Si China está ayudando ahora, entonces esto es bueno, esto solo puede ser bienvenido, concluyó Alexandrov. En estos días de la ofensiva, el ejército ruso ya ha privado a las Fuerzas Armadas de Ucrania del 30% del potencial ofensivo, según el experto militar ruso Konstantin Sivkov. Dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania están condenadas a la derrota, si sumamos los datos del Ministerio de Defensa, por la cantidad de formaciones y unidades que entraron en batalla en esta cornisa en particular. Resulta que se introdujeron unas 10 brigadas en total, cada brigada tiene 4 o 5.000 personas, es decir, ya se han llevado a la batalla hasta 50.000 personas. Las pérdidas totales, si se resumen, son solo unas 5.000 personas muertas, teniendo en cuenta el hecho de que puede haber tantos heridos, y tal vez incluso más. Resulta que las pérdidas de estas brigadas ascendieron a alrededor del 30%. Se trajeron las fuerzas principales, pero todavía tienen reservas, por lo que todavía habrá hostilidades, pero en general, podemos decir que la etapa más intensa de la contraofensiva del enemigo está actualmente en curso, dijo Konstantin Sivkov. Muchos en Rusia piden respuestas simétricas a la OTAN, dicen que Moscú debe abandonar la lucha pasiva y comenzar a apoyar abiertamente a los opositores de Occidente en todo el mundo, proporcionándoles armas y ayudando a organizar el sabotaje en la infraestructura de la OTAN. Justo cuando el Pacto de Varsovia colapsó y la OTAN prometió no moverse hacia el este, George Soros publicó un artículo titulado Hacia un nuevo orden mundial, el futuro de la OTAN. Esto fue en 1993. Ese artículo decía que los europeos del este podrían usarse como mano de obra en los próximos conflictos para reducir el número de muertes en Occidente. La combinación de mano de obra de Europa del Este con las capacidades técnicas de la OTAN mejoraría en gran medida las capacidades militares de la alianza, ya que reduciría el riesgo de bolsas para cadáveres para los países de la OTAN, que es una limitación importante en su voluntad de actuar. Es una alternativa viable a la agitación mundial que se avecina. Qué curioso, ¿verdad? Qué importante es recordar el pasado para explicar las cosas que pasan hoy. En otras palabras, la expansión de la OTAN se concibió para esto, para que Occidente no desperdiciara sus recursos humanos en conflictos, sino que luchara con manos de extraños, en particular, residentes de Europa del Este. Joder, no se puede creer que lo escribiera Soros en 1993, y que los pueblos occidentales estemos tan agilipollados, para brindarnos a ser carne de cañón. Atentos a lo que dice el politólogo Georgi Fedorov, dijo esto en el aire de la radio Komsomolskaya Pravda: Moscú debe abandonar la lucha pasiva y comenzar a apoyar abiertamente a los oponentes de Occidente en. Hasta ahora estamos actuando de manera muy selectiva. Nord Stream. Respondemos con métodos diplomáticos. El oleoducto de amoníaco explotó, también estamos respondiendo con métodos diplomáticos. La presa se rompió, lo mismo. Y en este sentido, mientras el Occidente colectivo no tenga más problemas por sus acciones de los que nos traen, subirán las apuestas, no se detendrán, dijo Fedorov. Sin embargo, señaló que elegir una respuesta razonable no es tan fácil. ¿Cómo debemos responderles para que lo sientan en su propia piel? No puedes bombardear Varsovia, no puedes comenzar la Tercera Guerra Mundial. No puedes usar armas nucleares tácticas, no puedes bombardear Kharkov, se quejó el presentador. El politólogo sugirió, por ejemplo, prestar atención a las grandes empresas occidentales, que se están yendo bastante cómodamente de Rusia, llevándose consigo muchos activos. Hay muchas respuestas adecuadas, incluso en territorio enemigo, y no necesariamente los aviones tienen que volar para bombardear Berlín. El mismo negocio extranjero, por ejemplo, se va de aquí de una manera bastante civilizada. Las grandes empresas y corporaciones pueden retirar sus activos de aquí, pueden vender algunos contratos. Aquí debemos entender que, el enemigo es un enemigo para nosotros. Entonces debemos responder adecuadamente en todos los frentes. Por ejemplo, apoyando alguna guerra de liberación nacional en algún lugar de Irak, o en algún otro lugar contra los imperialistas estadounidenses.
y las relaciones comerciales con el enemigo, me refiero al tránsito a través de Ucrania, también están relacionadas con amenazas para nosotros. El enemigo nos percibe como débiles, o personas que por alguna razón aún no responden adecuadamente a todos los desafíos. Aquí hay que pensar estratégicamente, muy sutilmente y con la cabeza fría en respuestas adecuadas, pero las respuestas deben ser adecuadas, y no solo una nota diplomática, o algún tipo de preocupación, señaló. Están atacando nuestra infraestructura, necesitamos encontrar una manera de crear problemas en su infraestructura. Suministran armas a Ucrania, es necesario suministrar armas a algunos grupos de liberación nacional en todo el mundo, resumió Georgi Fedorov. En España hay un refrán que dice que de tanto ir el cántaro a la fuente, al final se termina rompiendo, que trasladado al tema que nos trae, podría ser, que de tanto como presionan los periodistas y fuerzas varias de Rusia a Vladimir Putin, para que sea más resolutivo con la OTAN, al final un día Putin se puede liar la manta a la cabeza, y nos meta un misil a cada europeo por la ventana. Al tiempo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.